Buenos días con todos. Buenos días, economista. Estamos en la sesión del día de hoy. Ya. Vamos a tomar la lista primero. Gloria Rieta. William. Buenos días, aquí estoy presente. Ya, listo. William Avelino. Presente, buenos días. Buenos días. Mario Caballero. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Sebastián Candelario. Presente. Sheila Escalera. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Luisa Espinosa. Buenos días, economista. Presente. Buenos días. Jeremy Gamboa. Buenos días, presente. Buenos días. Kerly Guadalupe. Está Kerly. Jonathan Méndez. No está Jonathan. No está. Leslie Mina. Leslie Mina. José Montero. Presente, profe, buenos días. Grace Cuevas. Presente, buenos días. Buenos días. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez. Lionel Tucumán. Presente, buenos días. Cristel Uyaguaris. Presente, buenos días. Ya. Esta es la asistencia del día de hoy. Estábamos viendo el ejercicio de economía abierta. Prácticamente ya lo habíamos terminado. Vamos a hacer la parte de los saldos de las transferencias internacionales. Entonces, nosotros para calcular los saldos de las transferencias internacionales,
de los componentes de la balanza de pago de la cuenta corriente, sabemos que la balanza de pagos se compone por tres elementos. La balanza de pagos comercial es la que relaciona la relación entre las exportaciones y las importaciones. La balanza de pagos de bienes y servicios es la que corresponde a los servicios enviados y los servicios recibidos, lo que nosotros conocemos como servicios recibidos, servicios netos recibidos, el famoso YW que les mencionaba. Entonces, estas son las condiciones, el pago neto de factores externos, el YW. Y estos son de saldo de transacciones internacionales. Entonces, para obtener estos elementos ya habíamos visto que son exportaciones menos las importaciones. Tomamos las exportaciones directamente, acá exportaciones menos importaciones. Por un lado, el YW que ya lo habíamos calculado previamente, simplemente lo que ya no voy a volver a calcularlo, porque ya está calculado, lo que hice fue tomar el valor del YW, y para el saldo de las transacciones internacionales, lo que nos tenemos que ir, para que ustedes lo puedan ver, es estas, las transferencias que recibimos del resto del mundo y las que enviamos al resto del mundo. Recuerden que aquí cuando enviamos, para el resto del mundo es un ingreso de dinero, y cuando recibimos, para nosotros es un ingreso de dinero. Entonces acá, en las transacciones, esto corresponde a transferencias efectuadas desde el resto del mundo, por un lado, y por el otro lado, aquí se lo ponen porque se pone STI. Esto por un lado, y por el otro lado, ayudas y donaciones que el gobierno ha dado al resto del mundo. Esas son las transacciones de dinero. El uno tiene que ver con la parte de los bienes, el otro tiene que ver con la parte del servicio y el otro con la parte de transferencias de dinero. Entonces, esos son los tres componentes que se analizan en la balanza de pagos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para las saldos de transferencias internacionales, simplemente voy a tomar el elemento ¿cuánto es lo que recibimos de transferencias? 90. Y lo que enviamos de transferencia, 170. Entonces nosotros tenemos que hemos enviado más dinero de lo que hemos recibido. Nos da, en total, es menos 80. Entonces aquí lo que hacemos es calcular el saldo de la cuenta corriente. Acuérdense que esto se suma, es igual. ¿Qué hacemos? 10 más los ceros que nos dio y menos 80. En total tenemos que el saldo de la balanza de pagos de cuenta corriente ha sido deficitaria. Vamos a tener un saldo de balanza de pagos en cuenta corriente deficitaria que involucra que el gobierno necesita obtener financiamiento para cubrir su déficit. Nos estamos encontrando entre un periodo que posee déficit fiscal. ¿Sí? Y eso sería todo el ejercicio que corresponde a este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta allí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Podría volver a explicar, por favor?
¿Qué parte le explico? Lo de la sal de esto de aquí. De la STI, como hizo el cálculo. Ya, el saldo de transferencias internacionales. Acá te voy a poner. Entonces, este STI significa STI, esto significa saldo de transferencias internacionales. ¿Sí? Entonces, nos vamos a las transferencias. Entonces, tenemos por un lado tenemos transferencias enviadas. Y por otro lado, tenemos transferencias recibidas. Entonces, vamos a tomar las transferencias enviadas. Vamos acá. Hemos nosotros recibido transferencias efectuadas desde el resto del mundo a los hogares. Entonces tenemos que las transferencias internacionales recibidas son 90 y las transferencias enviadas son 170, son ayudas y donaciones por el gobierno al resto del mundo. Entonces, esto es dinero que se ha desembolsado. Entonces, tenemos que aquí lo que enviamos menos lo que recibimos. Vamos a tener, simplemente, sumamos lo que recibimos 90, y le restamos lo que enviamos. Le enviamos 170. En total, el saldo de transferencias internacionales nos da deficitario. Quiere decir que nosotros hemos dado más dinero de lo que hemos recibido, y eso es lo que hacemos para el cálculo. Este es como el YW, se respeta el signo. Se suman los tres elementos, pero se respeta el signo. O sea, cualquiera de estos tres componentes puede ser positivo o negativo. Nosotros podemos tener que el saldo de la balanza comercial puede ser un saldo en superávit o un saldo en déficit. Lo mismo que podemos tener un saldo en superávit o un saldo en déficit. Aquí un saldo en superávit y un saldo en déficit. Y el condensado de los tres o el acumulado de los tres nos va a dar el saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente, que nos representa la liquidez con la cual hemos terminado el periodo o el resultado final del ejercicio dentro de la contabilidad nacional. Esto vendría a ser un valor de 70 negativo. ¿Qué significa esto? Que ha habido un déficit en el presente periodo y el gobierno debe de recurrir a alguna fuente de financiamiento para cubrir este déficit. ¿Sí? Entonces ahí para el siguiente periodo, ahí es que aparecen los famosos paquetazos que dicen, bueno, vamos a tener que subir impuestos, vamos a tener que de repente tomar alguna medida compensatoria, o vamos a tener que reducir el gasto, o vamos a tener que cerrar ministerios, tendremos que hacer un préstamo al FMI o algún otro organismo que nos quiera dar, o alguna política para conseguir el financiamiento. Entonces, de aquí nacen todas esas decisiones que ustedes suelen observar en las noticias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Pregunten por qué. Sí. Ustedes ven que esto es, y una vez que se entiende todo el concepto, esto es sumamente sencillo, es sumamente dinámico. El éxito aquí está en saber identificar qué componentes son los que se interrelacionan entre sí. ¿Ya? Este era el ejercicio que habíamos visto. Íbamos a ver otro, yo hoy día les había dicho que íbamos a tratar otro economía abierta.